Hasta 15 años de prisión está pidiendo la Fiscalía de Camagüey contra 14 de los pobladores de Nuevitas que en agosto de 2022 salieron a protestar, especialmente en el barrio Pastelillo. ¡Viva Cuba Libre! La petición de la Fiscalía demuestra que el poder cubano se sigue sintiendo impune a pesar de las críticas recibidas a nivel internacional sobre su constante criminalización de la protesta pública. Y demuestra además que el régimen no está dispuesto a renunciar a penalizar severamente a quienes se atreven a desafiarlo públicamente. A 2 años del estallido social del 11 de julio de 2021 y a más de un año de las manifestaciones en rechazo a los apagones durante el verano de 2022, el poder cubano sigue diciéndole al mundo y a sus ciudadanos sin ningún rubor que para ellos la protesta pública no es más que un delito de sedición. Ese es el delito que enfrentan la mayoría de los 14 acusados en el proceso de Nuevitas. A casi todos los acusados por ese delito, que implica intentar quebrar el orden constitucional del país, el fiscal Camilo Recio Caballero les está pidiendo 10 años de prisión. Lo que está diciendo el fiscal es que la sedición de estas personas se expresó en el hecho de haber salido a las calles de su pueblo con calderos en las manos a proferir frases como abajo Díaz Canel cingao, pongan la corriente pinga y patria y vida. Esto no es un invento mío, esto es exactamente lo que dice Camilo Recio que hicieron los acusados en el proceso de Nuevitas. Y lo resalto porque si bien no comparto el acoso y el linchamiento, sí creo que es imprescindible recordarle a mis colegas de profesión que siempre existe la posibilidad de decir no, la posibilidad de negarse a participar de un juego en el que con tu nombre y tu firma validas y legitimas la injusticia y el quiebre de la vida de personas cuyo principal crimen es oponerse a un poder que considera que contra él no vale oposición alguna. Mucho menos si esa oposición decide articularse y salir a la calle. En muchos lugares del mundo, los hechos que describió Camilo Recio pudiesen constituir un ejercicio legítimo de la protesta y la libertad de expresión. Sin embargo, en el caso cubano, son considerados delitos agravados. Por ejemplo, de acuerdo con la Fiscalía de Camagüey, los manifestantes de Nuevitas merecen penas más graves porque se aprovecharon de la nocturnidad y de la falta de fluido eléctrico para salir a protestar. El fiscal ha dejado por escrito su criterio de que protestar en esas condiciones es más recriminable que la sola protesta social, porque los manifestantes que salieron a protestar en medio del apagón prefirieron obviar las explicaciones oficiales que se habían ofrecido a través de los medios de propaganda y aprovecharon la difícil situación que vivía el país provocada por el bloqueo para salir a las calles e incitar a otros a que los acompañaran. Esa idea que expresó Camilo Recio en sus conclusiones provisionales no es nueva. Es la misma que manifestaron altos dirigentes del Partido Comunista en el país el propio verano de 2022. Yo creo que protestar es un derecho, pero es un derecho cuando los responsables, el Estado, el gobierno, está dejando de hacer lo que le compete. Pero yo creo que en las condiciones que estamos hablando de la protesta de ayer, en vez de ayudar, frenan el cumplimiento de esa misión y de ese deseo que tenemos nosotros, que en el menor tiempo posible, tener la recuperación total. Porque mira, anoche muchos cuadros nosotros tuvimos que salir a explicar, a dar esos argumentos, a participar allí y estar con ellos, dándole las opiniones, los criterios, para que entendieran cuál era la situación. Esos cuadros podían haber estado con los eléctricos, con los comunicadores, con los trabajadores de la construcción de comunales recogiendo escombros. Chupateza que es de fresa. En Cuba la gente no tiene derecho a protestar porque según los gobernantes, ellos mismos no paran de explicar y de hacer para revertir una situación que no parece tener solución. En septiembre de 2023, a más de un año de estas declaraciones, los cubanos están viviendo nuevamente apagones de 8 horas. Tienen la misma situación y los mismos gobernantes. Pero además, casualmente, en medio de esa situación, se ha liberado la petición fiscal contra 14 manifestantes que hace un año se les ocurrió no escuchar las explicaciones y considerar que protestar contra un gobierno que ha demostrado ser incapaz era su derecho. Las conclusiones provisionales del caso de Nuevitas no solo son una demostración gráfica del irrespeto del sistema cubano por algunos de los derechos humanos más elementales, son también
una señal que se emite en el momento en que la situación del país vuelve a indicar que nuevas protestas sociales podrían emerger. Las conclusiones provisionales de Nuevitas van dirigidas a quienes creen que pueden continuar el ciclo de protestas. La petición del caso de Nuevitas sostiene además la acusación contra 2 mujeres, justamente cuando hay muestras más que evidentes de que son las mujeres las que han protagonizado el ciclo de protestas populares que se ha desarrollado en Cuba en los últimos tiempos. En el caso de Nuevitas, la Fiscalía solicita penas de 15 y 10 años de prisión para 2 mujeres que previamente fueron expuestas en televisión nacional en el programa Razones de Cuba: Mayelín Rodríguez Prado y Jenis Artola del Sol. Mayelín, la chamaca de chamaco, me propuso hacer un cartel, escribir un cartel en la fábrica de fideos. Lo mío era filmar el cartel y luego enviárselo a ella. Al regresar me pidió que le filmara y le tirara fotos a un cartel que había puesto en el edificio 2425 del reparto del puente. Dentro de las orientaciones que Alfredo González me dijo que utilizara a mi hija después de pintar el cartel, hiciera un audio, que la pellizcara para que llorara, y así decir el lema de la autodefensa del pueblo. Tanto Mayelín como Jenis están acusadas de sedición y de propaganda enemiga por escribir 2 carteles en lugares públicos de Nuevitas en contra de Díaz-Canel y el gobierno cubano. Nuevamente, otro delito político: propaganda enemiga, el mismo delito que ha sido utilizado para sancionar a otros activistas y ciudadanos comunes como Luis Robles. Asimismo, el documento de la Fiscalía insiste en la idea de que utilizar las redes sociales para articularse o intercambiar ideas en contra del régimen de La Habana es una acción que puede y amerita ser sancionada en Cuba. Gran parte de las protestas de Nuevitas se gestaron a partir de intercambios de los pobladores del lugar en varios grupos de Facebook y WhatsApp. Las interacciones de los pobladores en esos grupos o con perfiles y actores considerados contrarrevolucionarios es presentada por la Fiscalía como un elemento que denota la predisposición de los acusados y la influencia que desde el exterior se ejerció sobre ellos para que realizaran acciones violentas en contra del sistema sociopolítico refrendado por la Constitución de la República. Otra vez se emplea la cláusula de intangibilidad contenida en el artículo 4 de la Constitución de 2019 para catalogar cualquier posicionamiento o acción en contra del socialismo como un acto sedicioso que merece ser sancionado con penas severas. Por cierto, si quieres saber qué es, cómo, cuándo y por qué se introdujo la cláusula de intangibilidad en la Constitución cubana, te invito a que veas este video donde lo explico. El link te lo voy a dejar también en la descripción de este video o en el copy si nos ves por Facebook. Los documentos legales, como las conclusiones provisionales del caso de Nuevitas, son la confirmación de cómo se intenta confirmar en Cuba, a través de un sistema judicial controlado por el Partido Comunista, la represión al disenso y a quienes se oponen a la reproducción de un modelo incapaz de generar prosperidad, pero que exige obediencia plena. Un modelo que reprime con severidad y de forma directa la protesta, como lo hizo en Nuevitas, donde incluso hubo denuncias sobre menores de edad violentadas por simpatizantes de las autoridades cubanas y sus cuerpos de seguridad, pero que también reprime legalmente o judicialmente después para que a nadie se le olvide que no solo cuentan con el palo, sino también con la cárcel. Por eso, quienes deciden liberarse a pesar del palo y la cárcel merecen atención y respeto. Por eso, más que nada, intentamos todos los días hacer mejor periodismo. Para eso necesitamos tu colaboración, porque el periodismo independiente es necesario, pero cuesta. Recuerda que puedes apoyarnos enviándonos estrellas a través de Facebook, donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal, o un gracias, o un sticker, o un super chat a través de YouTube. Pero más que nada, como siempre te digo, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dar like a nuestros contenidos y compartirlos para que más gente nos conozca y así podamos llegar a la meta que nos hemos propuesto antes de que concluya el año: 80,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima entrega.